buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeralia Televisión, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar en contacto para platicar con usted en relación al tema de paridad política. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Gómez Jaime. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias. Nos acompaña también la licenciada Yolanda García. Gracias, licenciada. Gracias. Y está con nosotros también el licenciado Luis Villarreal Galindo. Gracias por acompañarnos. Al contrario, por invitarnos. Y está con nosotros la licenciada Graciela Fulvi, que ya nos había visitado anteriormente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Todos ellos son integrantes de la Comisión de Inteligencia Electoral en pro de la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres de Nuevo León. Y nos gustaría muchísimo que nos platicaran qué es lo que ha sucedido en relación a la paridad política. Bueno, como lo estábamos comentando en unos momentos, ese era un cuento ya anunciado. Es triste a veces tener esa sensación de que pretendemos ser un Estado de leyes, pretendemos ser un Estado de derecho. En realidad no hay ninguna intención, sobre todo de parte de los partidos políticos, y hay que decir las cosas como son, en cumplir con este mandato. Porque aquí hay que dejar bien claro de qué se trata. No es un asunto de mujeres y yo creo que va inclusive más allá del asunto político en sí. Es un asunto de si queremos ser un Estado que respeta sus propias leyes o no. Porque esa es la primera fotografía que tenemos que hacer. Porque a veces percibimos los ciudadanos que se nos dan, por así decirlo, leyes para hacernos sentir bien, para hacernos creer que somos un Estado que se apega a su propio marco jurídico, al que se autoimpone, pero en este caso estamos viendo que no es así. Hay una violación flagrante de todos los partidos políticos, casi todos. Ahorita vamos a dar unos datos que hablan por sí solos, son números duros. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué se nos hizo creer que en estas elecciones iba a haber equidad, iba a haber una oportunidad para las mujeres? Simplemente para evitar que nos preparáramos con mucha anticipación. Pero aquí estamos. Aquí estamos precisamente para hablar de este tema y le recuerdo que el 2020-8865 es la vía de comunicación que pone su opinión. Precisamente en esta mesa nos importa mucho lo que usted opine. Hoy hablamos de paridad política, esta igualdad a la que tenemos derecho también las mujeres. Y bueno, continuaremos después de una pausa aquí en Mujeralia. Continuamos en Mujeralia Televisión el día de hoy hablando sobre paridad política. Usted me gustaría muchísimo, licenciada Yolanda, que nos platicara, que le platicara al público, nos platicara en relación a qué es exactamente la paridad política. Bueno, la paridad representa definitivamente que tenemos derecho a la mitad de todo, desde el punto de vista del público y el privado. Exactamente la mitad. Tenemos que compartirlo, ¿verdad? Y la paridad no tan solo nos lleva a cambiar los marcos jurídicos, que ya lo de los marcos jurídicos ya se legisló, ya se cambiaron, sino que también nos obliga a cambiar la mentalidad y la cultura de algunos de los partidos. ¿Por qué? Porque la paridad en sí representa que estamos cancelando algunos privilegios de los que disfrutaban solamente el otro sexo. Pero en este caso estamos hablando de que tú la mitad y yo la mitad. Porque ¿con qué nos hemos encontrado? En el discurso, pues son muy incluyentes en el discurso, ahí estamos, se habla de igualdad y todo el mundo pues muy emocionado, pero ¿qué pasa en la práctica? No se ve, lo estamos viviendo, lo están sufriendo las mujeres, no solamente las mujeres que de alguna manera aspiran a un puesto, ya sea. En este caso estamos hablando de política electoral. No solamente quienes aspiran a un puesto de elección popular, o representar a X entes, no. Lo estamos viviendo en todos los ámbitos, pues lo están viviendo todas las mujeres, todas las ciudadanas de este Estado, porque sabemos de sobra, ¿verdad?, lo tenemos constatado,
que ya hay muchos estados, 17, donde ya entró esto de la paridad en una forma blanda, buena, cultural. ¿Qué está pasando con Nuevo León? Nuevo León es un estado de avanzada. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué aquí hemos encontrado esa extraña resistencia, ese muro? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos sorprende? Es a donde no queremos llegar. Se reformaron las leyes, efectivamente. Aquel COFIPE que conocimos ya no está. Ya tenemos, ¿verdad?, una ley de instituciones y procedimientos electorales que nos incluye. Tenemos los tratados, tenemos las convenciones, tenemos el pacto civil y político que está en los estados americanos, está la ONU, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa resistencia? Es la pregunta. Por eso yo quiero, por favor, que nos esté escuchando las mujeres, entiendan que esta participación es de todas. Ustedes como ciudadanas, pronúnciense a favor de esto. Son sus derechos, está legislado y nada más es una cuestión de establecer cultura política a quienes tienen el poder de decisión. Cultura política, entonces, es allí en donde habría que operar ese cambio. ¿Por qué será esencial? Bueno, yo creo que lo primero es ubicar que la serie de derechos de la mujer han tenido un proceso evolutivo lento, muy lento, y ha costado mucho reconocer que somos iguales, lo primero, pero del reconocimiento de la norma, que es positivarla, ha pasado tiempo. Ya ahorita se logra un avance increíble en la letra de la ley, la Constitución se modifica y ahora se habla de otro concepto mayor, la paridad. Pero realmente entendemos lo que es la paridad y sabremos ejercerlo. Y ahí tenemos que detenernos un poco para poder primero entender el concepto y luego pelear por él. Entenderlo significa que la Constitución le da al hombre y a la mujer la misma igualdad de oportunidades políticas. Desde el punto de vista político, tiene la misma igualdad. Es decir, no que vayas a tener los mismos cargos, no. La misma oportunidad de competir por los cargos. Ese es el punto de paridad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Ya lo tenemos en la Constitución. Ahora tenemos que trasladarlo a la conciencia colectiva. Es decir, que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, entendamos que ya no vamos a discutir eso, que ahora tenemos que pelear porque se cumpla. Y ahí es donde empieza el doble discurso. Lo ponemos en la ley, pero en lo oscurito no lo aplicamos. ¿Cómo lo traducimos? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Nosotros estamos dando un ejemplo a nivel mundial por los compromisos internacionales, donde establecimos incorporar los derechos humanos a la Constitución, pero también asumimos el compromiso de responder por la convencionalidad. Entonces ya tenemos esos compromisos, los pasamos a la Constitución, pero luego ahí los dejamos perdidos. A ver a quién se le ocurre decirlos, interpretarlos y aplicarlos. En ese proceso es donde tenemos que centrar la atención. La mujer ahora tiene la misma oportunidad en la Constitución de tener la oportunidad, repito, de, en el mismo número que el varón, competir por los cargos públicos, cargos de elección popular. Pero nos enfrentamos, repito, ese doble discurso, donde te lo reconozco, pero no te lo respeto. No te dejo que llegues. Sí. ¿Qué trucos inventan? Desde toda la vida. Oye, ¿sabes qué? Pues no les podemos dar todo. ¿Por qué todo? Pues porque la Constitución lo ordena. No le vas a dar nada. Ya la Constitución reconoció ese derecho humano y ahora hay que respetarlo. Pero pues necesitamos que todos los partidos lo entiendan, que no es lo que ocurre a nivel nacional ni a nivel estatal. Los estados también y los partidos también tienen sus cotos de poder y lo trasladan más a los varones que a la mujer. Ahorita tenemos trucos muy desgastados ya. Oye, bueno, para que no hagan tanto ruido las mujeres, ¿verdad? Que les reconocemos que tienen derecho. No me reconoces nada, respétalos. Le vamos a dar, pues no la misma cantidad. Pues en lugar de darle 50 y 50, vamos a darles unos 10.
pero en lugares perdedores. ¿Qué significa eso? Bueno, ya por estadísticas de año con año se sabe qué áreas los partidos pueden ganar o perder. Dicen, aquí en este distrito, aquí como quiera vamos a perder. Bueno, pues que venga la gladiadora aquí a ejercer sus derechos, como quiera va a perder. Pero ya medio cumplimos. Entonces ya tenemos que romper eso. O sea, eso lo tenemos que romper con la participación de las mujeres y la participación de los hombres. No es un problema de género, es un problema de atraso cultural. Tenemos que reconocer que somos iguales. O sea, ese es el punto jurídico que no se ha querido reconocer. Si partimos de eso, tenemos que decirle a la mujer y al hombre, oye, pues yo voy a pelear tus derechos como sé que tú vas a pelear los míos, con la misma intensidad. Entonces, este problema ahorita hay que enfrentarlo con todos los partidos, porque todos los partidos están negados a reconocer la paridad. Y ese derecho lo puede pelear la mujer, siendo candidato, no siendo candidato, ¿verdad? El varón puede pelear los derechos de la mujer. Esos derechos de carácter político, todos los podemos pelear. O sea, finalmente es una lucha de todos. Y no podemos pensar que nada más las mujeres van a enfrentarlo y solamente las mujeres que están participando en un cargo de elección popular, ¿no? Cualquiera. Y no quiere decir que todas van a ganar. Aquí también hay que ser muy claros. No se está buscando una agencia de colocaciones para darle más trabajo a la mujer. No. Se está buscando, primero, respetar esa paridad y luego que los mejores lleguen. Pero pues dame la oportunidad. Eso no se está dando aquí en Nuevo León. Y eso es lo que está faltando. Nos gustaría muchísimo saber qué es lo que usted opine. Llame al 2020-8865. La paridad política es algo que está en discusión, pero ¿cómo hacer para que arriba en las cúpulas, quienes deciden pues hacer, digamos, los movimientos del poder, también hagan ese reconocimiento? Muy buenos días. Bueno, yo considero que aquí es un problema que abarca varias áreas: cultura, convencimiento de dedicarse a la política, los que efectivamente quieran desarrollar sus actividades en la política, mujeres y hombres, porque la realidad que vivimos ahora es que mucha gente, miles de personas, se meten a la política como si fuera la moda, sin convicciones, sin ideas, sin ningún ideal, a ver qué sacan. Entonces aquí el problema no es de practicar la pesca en materia política. Todos los integrantes de todos los partidos deben de tener una cierta cultura en materia política. Aquí traigo en este momento un catálogo de obras que en su tiempo vendió y sigue vendiendo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que es una dependencia de la Secretaría de Gobernación, no es una dependencia de ningún partido. Y viene una lista como de 100 obras de diversos autores, y en esas 100 obras solamente una viene dedicada a las mujeres. Repito, tratan temas a partir de 1910, de la Revolución, y llama la atención que las mujeres que participaron muy valiosamente y que les debemos mucho en la Revolución, porque ustedes han de estar de acuerdo en que las soldaderas, así conocidas en la Revolución, fueron un punto muy importante para apoyar a los revolucionarios. Se les dedica un libro de 100. Incluso cualquiera que sea mexicano, indudablemente que vibra de emoción al oír la melodía esa Jesucita en Chihuahua. Y es muy lamentable que tengamos esa deuda con las mujeres que apenas le empezamos a pagar los hombres, porque todo eso que están reclamando tienen todo el derecho del mundo para que se les otorgue y se les reconozca y se ponga en práctica. Y yo no me voy a referir a un partido político, sino a todos. Todos deben de entender, esos dirigentes, que ya se acabó la época de las mentiras. Tienen que conducirse con verdad. Lo que dice la ley, no nada más que quede por escrito, cumplir lo que dice la ley. Y claro, la ley de leyes, que es la Constitución Política, pues claramente señala en sus primeros artículos que el hombre y la mujer valen exactamente igual ante la ley,
tienen los mismos derechos, las mismas garantías. Ahora el problema es respetar y hacer valer esos derechos y quitar poco a poco de la mente de los funcionarios de los partidos y de la mente de las autoridades electorales la mentalidad, la idea de que como quiera le vamos a hallar un recoveco a la ley para no cumplirla. Claro, son épocas de cambios. Si no estoy equivocado, yo he oído aquí en la televisión al presidente de la Comisión Estatal Electoral decir abiertamente que es muy bueno la reelección. Yo me pregunto, ¿qué le vamos a decir a los familiares de más de 1 millón de personas que murieron en la revolución precisamente combatiendo la reelección? Si ahora, 100 años después, elogiamos la reelección y, sobre todo, en boca de autoridades electorales. Me quedo sorprendido del tipo de cambios que estamos viendo. ¿Serán buenos o serán malos? Es la pregunta, porque son cambios totalmente radicales. Todos estamos de acuerdo en que toda la vida, al final de los oficios del gobierno federal, estatal y municipal, terminaban diciendo sufragio efectivo, no reelección. Ahora el cambio es sufragio efectivo, sí reelección. Además, yo invito cordialmente a que poco a poco las gentes que ingresan a los partidos y que quieren participar en la actividad cívica se cultiven en materia de historia, en materia de trayectoria de los políticos, de los hombres públicos, de los partidos, para que puedan participar con conocimiento de causa. ¿Cuál es la solución poco a poco? La cultura. Este es un problema de cultura. Mientras no haya cultura, no podremos aplicar los cambios por la resistencia normal y natural a modificar positivamente. Ahora nos abrumamos, nos acumulamos con autoridades electorales. Hay Comisión Estatal Electoral, hay Comisión Federal, antes había Comisión Federal Electoral, ahora hay Tribunal Federal Electoral, va a haber o ya hubo subprocurador para investigar delitos electorales, hay agencias del Ministerio Público para investigar delitos de servidores públicos, que por cierto, tiene muchos años de funcionar aquí en el Estado y se ha integrado unas 2,000 averiguaciones, no sé si es en esa cantidad ande o 1,000, cientos de averiguaciones, pero no ha conseguido consignar a nadie ni que ejerciten la acción penal para conseguir una orden de aprehensión. ¿Qué significa? Que es una escena teatral donde se monta un escenario, un teatro, pero no se pone en práctica. Por eso la gente que vive en el medio, pues sabe que es pura fachada. Hay que cumplir la ley, pero de veras, no nada más de palabras o de leyes, de artículos. Y sobre todo, principalmente, ya se acabaron los tiempos de las mentiras. Ahora al público, al pueblo, hay que hablarle con la verdad. Ya las mentiras no se admiten, el pueblo ya está muy alerta, por diversos medios tiene la manera de enterarse inmediatamente si es cierto o es falso lo que dice la autoridad. Y así como están las leyes en la Constitución y en las leyes secundarias, donde les garantiza la paridad a las mujeres, debe de ponerse en práctica, no escabullir el cumplimiento de esas leyes. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo que usted piensa? Llámenos al 2020-8865, es nuestra vía de comunicación, es su vía de comunicación, su opinión es muy importante. La siguiente pregunta que tengo es precisamente ¿por qué hubo necesidad de crear una comisión de inteligencia electoral para defender los derechos de las mujeres? ¿Por qué, maestra Fulvi? Hay un dicho, ¿no?, que aquí que dicen que el que se quema con leche. Esa fue, perdóneme lo coloquial, esa fue la intención. Sabíamos que eso iba a pasar.
Realmente creo que ninguno de nosotros pecó de ingenuo creyendo que se iba a respetar la ley. Mire, vamos a irnos a los números. Creo que para que ustedes, como ciudadanos y ciudadanas, no crean que son simples opiniones, más allá de lo calificado que estén mis compañeros. Vamos a los números no mienten, no son opiniones, son números duros. 51 municipios en Nuevo León. Igual que hace 3 años, igual que hace 6 años, seguimos estando en el 7.8%. Es decir, hay 7.8% de municipios que fueron gobernados, van a ser gobernados por mujeres. Ni siquiera llegamos al 10%. Tuvimos leyes que marcaban el 30%, después llegamos al 40%, ahora estamos en el 50% y sigue siendo lo mismo. Hablando de diputaciones, y esto aplica a todos los partidos, no vamos a hacer nombres porque en esto sí no hay ideología. La ideología es única. Parece que todos se han puesto de acuerdo para no cumplir la ley y para no respetar los derechos políticos de las mujeres. Porque cualquier partido, los invito a que vean los números, además de los distritos que saben que son históricamente perdidos, como quiera le están dando a las mujeres, mire, sí fingieron darle el 50% de las oportunidades, pero el 65% de esas oportunidades son en distritos que históricamente sabe que van a perder. Entonces, además es burla. Más allá de no cumplir con la ley en el caso de presidentes municipales, que esto fue otro pleito, porque supuestamente el argumento es que la ley no especifica que incluye ayuntamiento. Y yo me pregunto, en español la palabra todo, ¿qué quiere decir? Todo es todo. Y no podemos interpretar la ley más allá de su texto. Si dice todo, no dice todo excluyendo los ayuntamientos, excluyendo las presidencias municipales. No lo dice. Pero por esto tenemos un 7.8%. Y lo mismo pasa con las candidaturas a diputaciones federales. Las mujeres cuando mucho alcanzan un 30% en distritos que pudieran ganar, porque el otro 70% se lo están dando en distritos que si van a ganar, pues qué bueno, ¿verdad? Pero saben que históricamente no se han ganado. Quiero hacer una aclaración para que no piensen que las elecciones son asuntos arreglados. ¿Por qué hablamos de distritos que saben? Porque usted sabe que hay voto duro, cada partido tiene un voto duro, ya sea por ideología o por segmento poblacional o por lo que usted guste y mande. Pero hay ciertos distritos que si nos vamos a la historia, a las estadísticas, sabemos que un partido sabe que va a perder el distrito fulano de tal. Ah, tengo que darle una oportunidad a las mujeres, pues métela ahí. Total, cualquier voto que logre rescatar es bienvenido, pero sé que no va a ganar. Entonces sé que va a seguir siendo un partido con diputados o con alcaldes mayoritariamente hombres. Por esto se creó esta comisión. Y por esto, déjeme comentarle, y aquí después el licenciado podrá ampliarle un poquito el tema, por esto ya en otros estados, parece que en Morelos ya hubo una acción afirmativa, algo pasó en Querétaro, ahorita me gustaría que lo comentara. Es decir, no somos los únicos, no es solo Nuevo León, este problema es un problema nacional, porque regresamos a que es un problema de cultura, pero también es un problema de cultura de la legalidad, por Dios. O sea, lo que uno siente es que, además de la ofensa, es la burla duele más. O sea, se están burlando de leyes que ellos mismos hicieron. Pero además, ¿para qué? Estamos hablando de darle oportunidad, no de darle la diputación o de darle el cargo. Déjenos competir. Creo que no se nos puede negar ese derecho. Qué bueno que la maestra Fulvia hace ese señalamiento en relación a que entonces la cuestión va por la vía de lo que está sucediendo en cuanto a la legalidad. Por eso la pregunta sería, como ha sucedido en otros estados, ¿va a interponerse en el estado de Nuevo León el juicio por los derechos políticos electorales? Sí. ¿Va a iniciarse, sí, licenciada Yolanda? Así es, se va a interponer un juicio por los derechos electorales. Ya en este momento es estrictamente necesario, como lo mencionara la licenciada Fulvi, acaba de haber una presentación por parte de algunos partidos en Querétaro, además en un pasado muy reciente de unas cuantas semanas, en Jalisco, en Guadalajara, se dio un caso semejante, fue necesario también presentar algunas impugnaciones, interpretarlo como es lo correcto, ¿verdad? Porque no se puede atentar en contra de la paridad
porque es una violación constitucional. El artículo primero lo dice, todas las personas tenemos derecho, y los derechos humanos son inalienables, no puedes estarlos violando porque traigas ahí algún sentimiento de resistencia en contra de quienes somos más del 50% de población, de electores, las mujeres. No se puede alegar tampoco incompetencia, porque las universidades, aquí y en el resto del país, tienen mayoría de mujeres, y en algunas carreras muy exitosas, con un ejercicio de su profesión también de primer rango. Entonces no puedes alegar que porque no están competentes, que si no son bonitas o que son bonitas, que si son jóvenes, que si no son, pues a los señores no se les pide absolutamente nada de eso. Entonces, nomás lo que queremos es la igualdad. No se trata que las mujeres estén por encima de lo que los señores hacen, no más a la par. Seguimos defendiendo lo que es la paridad, pero como lo dijera la licenciada Fulvi, que nos dio números duros, efectivamente, al decir ella que es un 8.7 punto 8.7% en el caso de los ayuntamientos. De los ayuntamientos. Y en caso de diputaciones, estamos hablando ya en un número así tranquilo para que lo entienda nuestra comunidad con facilidad, de cuatro alcaldías de 51. Es histórico, es un número histórico. En los partidos más renombrados, de más prestigio, 4. ¿De qué estamos hablando? Y además, perdón, Yolanda, de esos 4, uno, o si acaso 2, en la área metropolitana, con todo respeto. Es decir, también esto, digo, que no es solamente un problema de cantidad, es un problema también de calidad. Sí, y si te vas a las diputaciones locales y a las federales, te encuentras con lo mismo. A 8 mujeres les dan distritos perdedores. De 3. Y 5 ganadores. Por eso... Pero un partido y otro, haz de cuenta que se pusieron de acuerdo. ¿De qué estamos hablando? Aquí tenemos entonces la respuesta a las 2 preguntas que hicimos en este momento. Sí, Vamos a ir a una pausa y continuaremos platicando sobre paridad política. Llámenos 2020-8865, su vía de comunicación. Continuamos en Mujeralia Televisión, hoy platicamos sobre paridad política. Y bueno, lo último que recibimos aquí como una pregunta es, ¿qué va a suceder en relación en Nuevo León respecto a que va a haber un juicio precisamente para defender los derechos políticos de las mujeres? ¿Cuál sería su perspectiva, licenciado Gómez Jaime? Pues indudablemente que de acuerdo con la ley debe de otorgarse un triunfo a quien promueva ese juicio. Deben de ganar. No pueden evadir una sentencia donde les nieguen el derecho que tienen al demandar lo que están pidiendo. Eso es indudable. Y yo me felicito yo mismo de poder ver y oír todos estos actos, porque ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Me acuerdo que hace más de 50 años, que es un gusto poderlo decir, pasando yo por la acera del Palacio de Gobierno, me llamó el secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, con el que yo llevaba amistad muy cercana, y me empezó a platicar después de invitarme a un café. Me dijo, mira la modernidad que tenemos ahora. Fíjate bien, esas máquinas de escribir eléctricas nos van a ayudar mucho para agilizar el trabajo. Porque vamos a dejar las máquinas mecánicas, las viejas Remington de aquellos años. Y ahora estamos muy elegantes con máquinas eléctricas. Y él solo reflexionó y me dijo, me acuerdo cuando yo llegué de secretario general del tribunal, tenía que pedir un camión de la basura para poder trasladar los expedientes de las salas del tribunal, que ya están concluidos, al archivo del Poder Judicial del Estado. Y además tenía que pedir de favor una cuadrilla de presos municipales para que cargaran esos expedientes al camión de la basura, uno o varios. ¿Por qué?
porque no había presupuesto, no había medios económicos. Y ahora yo los veo muy elegantes, no máquinas eléctricas, computadoras que hablan solas. Y afortunadamente, y eso es muy bueno para el país, hemos progresado mucho. Los recintos del Tribunal Electoral, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un banco les queda chiquito, de la elegancia, del derroche, de lo fino de sus instalaciones. Así como hemos avanzado en la parte material de dotar de recursos y medios a las autoridades judiciales y administrativas que imparten justicia, así avanzáramos también, ese es el deseo, en aplicar la ley, en respetar la legalidad. Ese problema es de cultura. ¿Por qué? Porque desde que empieza a prestar los servicios a los distintos poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial Federal, tienen que convencerse esos integrantes de esos poderes de la necesidad de acatar la ley. ¿Por qué? Porque deben de enseñarse a respetar los principios básicos de la ética. A propósito de eso, don Felipe Sánchez de la Fuente, que fue un brillante abogado de Coahuila, que fue rector de la Universidad de Coahuila, le atribuyen a él que decía, la verdad tiene que decirse aunque se caigan los cielos. Ahí está precisamente una frase que va a seguir resonando mucho tiempo más por mientras se lleva a cabo este juicio, que apenas está comenzando, licenciado Villarreal. Es decir, nosotros ya logramos, México ya logró incorporar esos derechos humanos a la Constitución, pero como tantos otros derechos, o sea, no basta que estén ahí, hay que exigir su cumplimiento. O sea, falta difundirlos y luego exigir su cumplimiento, que va a implicar que la gente entienda que tiene que pelear por esto. Si no peleamos por estos derechos, la cultura de la simulación nos va a arrasar, porque ya hemos agarrado tanta experticia en simular, y eso es a nivel nacional. Se simulan tantas cosas que la gente ya tiene un hartazgo de esto. Entonces tenemos que convocarlos a que creamos que esto que está en la Constitución puede hacerse efectivo si todos nos decidimos a pelear estos derechos. No hay otra forma, tenemos que pelearlos porque nadie nos los va a dar. Los partidos tienen sus cotos de poder y habrá que romperlos para que se cumpla con la Constitución. Entonces hay que convocar a toda la población, hombres y mujeres, dentro o fuera de partidos, no importa que no pertenezcas a un partido, eres un ciudadano, eres una persona que tiene ese derecho. Entonces tendremos que convencerlos que los derechos no se pueden mendigar, que hay que exigirlos, que hay que pelearlos. Y bueno, quiero dejar asentado que la autodeterminación de los partidos no está por encima de los derechos humanos. Lo que hay que respetar, promover, son precisamente eso, los derechos humanos, porque todas las autoridades están obligadas a aplicar criterios de progresividad. No podemos en ningún momento permitir que esto tenga un retroceso. Tenemos necesariamente que avanzar. El ciudadano tiene que entender eso, que como ya se dijo, logramos que estos se elevaran al rango constitucional, pero eso es porque ahí está, y es una ley superior. Nada la va a poder tumbar. Criterios particulares, cerrazones, no se vale. Intereses personales. No se vale, intereses, es muy correcto, licenciada. Tenemos que entender lo que es un derecho humano y todos tenemos derecho a esa protección, y lo establece la Constitución en su artículo 1, donde nos habla que estos están hechos para todas las personas. Y en todas las personas, pues todas las mujeres. También, ahí está. Sí, licenciada Graciela. Mira, hay una frase que para mí es, ahora sí, uno de mis dogmas de los antiguos romanos, que decían, si queremos ser libres, tenemos que ser esclavos de la ley. Fíjate bien, tenemos que ser esclavos de la ley si queremos ser libres. Y si no hay libertad, no hay paz y no hay seguridad. Vayamos entendiéndolo bien. Si no nos regimos por el imperio de la ley,
es una utopía que podamos llegar a ser un país seguro, un país pacífico, un país donde todos y todas queremos vivir. O sea, nos estamos jugando estos. ¿Vamos a ser de aquí en adelante un país que se rige por el imperio de la ley o no? Hecho. Sí. Bien, pues no Bien sé dicho. si quiere agregar algo, licenciado. Pues yo lo único que podría opinar es que los institutos políticos de toda índole, ojalá poco a poco establecieran escuelas de capacitación, donde además de capacitación en materia política, les enseñaran la historia del país para que supieran lo que nos ha costado llegar a esta altura, en que hay progreso, hay comunicaciones, hay abundancia. Y yo les reflexiono y les hago el siguiente recordatorio. Yo tuve el gusto y el honor de estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pagando $1 diario, 30 pesos al mes, y muchos de nosotros pedíamos beca. Poco faltaba para que nos llevaran en carro a la escuela por parte de la universidad. Y eso debe de motivar un agradecimiento permanente de cualquier mexicano a las instituciones del país. Y olvidar lo que en broma le preguntaban muchas veces a un veterano de la Revolución, que todavía alcancé yo a conocer a varios, y le preguntaban: oiga, don Pifas, ¿a qué grado llegó usted en la Revolución? Al grado de no comer. Bueno, ¿Por qué? Para poner en relieve lo que nos costó estar donde estamos ahorita. muchísimas gracias al licenciado Gómez Jaime. Y ya nos estamos despidiendo, no sé si nos pudiera dejar una frase, licenciado Villarreal. Bueno, yo creo que tenemos que pasar del marco legal que tenemos establecido ahora a exigir su cumplimiento. O sea, tenemos que irnos a las instancias judiciales. Tenemos una opción de pelear estos derechos. De lo contrario, vamos a quedar en letra muerta esto. De nada sirve que la Constitución nos dé estos derechos, como tenemos muchos otros, si no hacemos ejercicio efectivo de los mismos. Entonces, tenemos que convocar a la ciudadanía a que participe en la defensa de esta reforma constitucional y a judicializar el proceso electoral, porque de lo contrario no se van a respetar estos derechos. Nos queda claro que la cultura de la simulación puede seguir imperando a menos que la población se decida a tomar las armas que están en la propia Constitución. Como decía la licenciada Graciela, con esa frase, hay que estar bajo la ley. Bien, muchísimas gracias a esta comisión que el día de hoy nos ha visitado. Vamos a continuar pues al pendiente de este proceso. Agradecemos el favor de su atención y le invitamos a la siguiente emisión de Mujer Aria Televisión.